Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar ya con los temas del TP3. Antes de arrancar con eso, les quería contar novedades acerca del parcial. Seguramente les interese. Estuvimos debatiendo ideas, estuvimos hablando también con las directoras para, bueno, ponernos un poco en tema de cómo son las modalidades y lo que espera la universidad. Con lo cual, lo que vamos a hacer nosotros en esta materia es cambiar el parcial, ¿sí? No tomar un parcial tradicional, eh, el clásico teórico práctico que tomábamos en general en la materia, porque bueno, nada, con estas características es medio difícil poder garantizar, a ver, más que nosotros poder mostrarle a la universidad o demostrarle que ustedes pudieron plasmar todos los contenidos que se dictan en la materia, ¿sí? Con lo cual es medio complicado tener esa modalidad de parcial. Para tenerla tendríamos que haber optado por una modalidad que requería dejarlos a ustedes pendiente de aprobación, les vaya como les vaya. Bueno, en realidad se aprobaban, ¿no? Y esperar en algún momento que podamos tener una instancia presencial y tomar un parcial era medio engorroso, con lo cual lo que vamos a hacer es, seguimos con los 3 TPs, ¿sí? Los 3 TPs ya saben la modalidad, los pueden ir recuperando, tienen que estar los 3 TPs aprobados y además les vamos a pedir, en vez del parcial, un trabajo final integrador que va a ser individual, ¿sí? O sea, va a ser una especie de mini TP de forma individual, donde ustedes, por las características que va a tener el trabajo, que ya les vamos a ir contando más adelante cuando tengamos el enunciado, bueno, nada, van a tener que armarlo de tal manera para mostrar que estuvieron, que pudieron aprender los conceptos que nosotros esperamos en la materia, ¿sí? Entonces vuelvo, para que quede claro, los 3 TPs grupales, los 3 TPs tienen que estar con una nota mayor o igual a 7 y el trabajo final integrador individual también tiene que quedar con una nota mayor o igual a 7. Ya les vamos a dar las fechas, cuándo y cómo lo tienen que entregar. Eh, Iremos viendo después si hay cuestiones que arreglar o no, lo iremos viendo con cada uno. Pero a priori es esto, los 3 TPs aprobados con 7, el trabajo de integrador aprobado con 7, ¿sí? Si, bueno, falla alguna de esas cuestiones, las vamos a ir analizando caso por caso, ¿sí? No quiero tirar una regla general porque ustedes después se van a agarrar de, ay no, pero dijiste que sí, y estamos en un contexto donde la regla general que aplica hoy no aplica para mañana, ¿sí? Entonces, sí, es un trabajo individual, van a tener que codear una interfaz sencilla, la van a tener que entregar con determinadas características y ahí va a salir la nota faltante, ¿sí? Entre la nota del TP individual o del trabajo final individual, como quieran llamarle, y los 3 TPs grupales, nada, queda la nota final de la materia, ¿sí? Para que todos puedan cerrar la materia, para que todos los que le vaya bien puedan cerrar la materia con nota. Hay otras materias que sé que bueno, tienen esta otra modalidad de quedar pendiente de aprobación. La idea no es que pase eso acá. Ya les vamos a mandar más adelante fechas y enunciado. Así que nada, no empiecen a preguntarme ahora, ay, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? ¿Qué tengo que hacer? Ya les vamos a avisar. Ahora vamos a meternos con uno de los temas de esta semana. Va a haber dos videos, este que están viendo ahora y va a haber uno más. Este vamos a hablar de todo lo que viene, perdón, todo lo que tiene que ver con JavaScript, sí, todo este hermoso mundo JavaScript.
que lo van a amar y odiar como yo, seguramente. Y tenemos también otro segundo video donde vamos a hablar de HTML, CSS, eh, alguna cosa de Bootstrap, ¿sí? En los dos videos de vuelta son temas puramente técnicos, ¿sí? No hay nada conceptual a nivel de conceptos de interfaces, que por ahí sí veníamos hablando más al principio de la materia. Pero bueno, son las herramientas técnicas con las que sí o sí ustedes van a tener que trabajar, no solo en este TP, sino que casi con seguridad en gran parte del resto de su vida profesional, si es que se dedican o si se están dedicando a la programación y el desarrollo, ¿sí? Todo lo que es web, hoy por hoy, es fundamental. Mañana puede cambiar, no sabemos, es todo muy dinámico, pero bueno, hoy es necesario manejar estas herramientas, con lo cual estas primeras dos clases van a ser meramente técnicas, casi todo en realidad, ¿no? Casi todo lo que queda de temas de esta materia van a ser más técnicos a nivel framework o tecnologías que conceptuales, ¿sí? La parte conceptual más fuerte ya la vimos con Arena fundamentalmente, ahí vimos todos los conceptos, ¿sí? Para que puteen un poco menos Arena. Digamos, es una herramienta que nos sirvió mucho para plantear todos estos conceptos. Ahora seguramente vamos a volver sobre más de un concepto, pero es más de ya de aplicar, ¿sí? Manos en el teclado y empezar a codear. Así que bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, nuestra clase de mundo JavaScript. Es todo, bueno, decía, es más, eh, me perdí, vamos de vuelta. Eh, esperen que me... Bueno, perdón, no sé dónde iba, pero bueno, nada, tuve que pausar un cachito por cuestiones técnicas hogareñas. En fin, bueno, les decía temas técnicos, temas tecnológicos, vamos a meternos con JavaScript. JavaScript es todo un mundo, ¿sí? Es súper importante que sepan manejar JavaScript. Lo van a tener que usar, eventualmente tarde o temprano se van a chocar con JavaScript. A priori en esta materia, pero bueno, ya saben, en su mundo laboral, digamos, es una herramienta que tienen que saberlo. No pretendo que les guste, ¿sí? No tiene por qué gustarle. Eh, Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que es la mejor maravilla del mundo, hay gente que le parece una basura. Sirve, ¿sí? Funciona bien, es útil para todo lo que se la usa y fundamentalmente está en casi todos lados, ¿sí? Creo que hoy es, si no es la comunidad de programación más grande de los lenguajes o de las tecnologías, está ahí nomás, pero bueno. Como siempre les digo, o bueno, como les decía cuando vimos Kotlin, esto es una presentación, nada más, sí. No van a salir perdón, no van a salir sabiendo JavaScript de esta clase, cómo se aprende JavaScript, cómo se aprende cualquier tecnología. Me siento, programo, le pifio, lo googleo, lo arreglo, pruebo de vuelta, hago una cosa mejor, ¿sí? Iterando, iteraciones, 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 eh, hasta que todo más o menos va fluyendo. Sí, hoy en día, a ver, por más de que yo ya hace muchos años que trabajo con JavaScript, tiempo más, tiempo menos, algunos años más proyectos, otros menos, eventualmente termino googleando, ¿sí? Porque no me acuerdo cómo se hace una cosa, o tengo una forma que sé que funciona, pero quiero ver si hay una forma mejor de hacerlo. Eh, Nada, acá hay que practicar. Sean sí bastante detallistas quizás con su código para ver si hay una forma mejor de hacerlo, ¿sí? Bueno, la idea es que practiquen, como siempre les vamos a dar links útiles para que ustedes puedan seguir investigando por su cuenta. Acá vamos a presentar algunos conceptos de JavaScript, ¿sí? Entonces, ya metiéndonos, JavaScript es un lenguaje interpretado,
¿sí? A diferencia de Kotlin o Java, que era un lenguaje que se compilaba. JavaScript no tiene un compilador, sino que tiene un intérprete que lo que hace es va leyendo en tiempo real el código, el texto, ¿sí? Y va interpretando ese código y con eso genera el programa, ¿sí? Es un lenguaje de propósito general, ¿sí? Bueno, al igual que Kotlin y la mayoría de las cosas que vemos acá son lenguajes de propósito general. Es multiplataforma, ¿sí? Funciona en cualquier sistema operativo. La diferencia que tiene por ahí con Java, Kotlin o lenguajes que ustedes están más acostumbrados o venían más acostumbrados a ver es que no es un lenguaje basado en clases, sino basado en prototipos. No me voy a meter demasiado en lo que son los prototipos porque nada, es un mambo bastante interesante, pero bueno, hay que dedicarle un buen rato a entender un poco de qué se trata. La idea general por arriba es que en vez de tener una clase que es una definición muy cheta, que me dice las cosas y yo genero una instancia de eso, simplemente tengo un objeto, ¿sí? Que funciona como objeto. Y si yo quiero generar una herencia o generar otro objeto a partir de ese, simplemente lo clono, digamos, y tengo el mismo objeto y después yo le puedo cambiar cosas, ¿sí? No hay clases propiamente dichos, no hay instancias propiamente dichos, todos son prototipos, ¿sí? Todos son objetos a los cuales yo le puedo agregar o quitar comportamiento de forma dinámica. Es una idea muy expresada, muy así. Eh, busquen, si quieren saber cómo funcionan los prototipos de JavaScript, investiguen. Es muy interesante y te permite entender muy bien el lenguaje, ¿sí? Pero bueno, siguiendo, es multiparadigma, ¿por qué? Porque es orientado a objetos, ¿sí? No orientado a objetos a nivel de cómo conocemos la orientación a objetos en Java, sino basada en prototipos, pero sigue siendo objetos y sigue siendo un paradigma orientado a objetos. Perdón. También, bueno, cumple con el paradigma imperativo, tengo todas las estructuras de control, etcétera. Y también es un paradigma, también cumple con el paradigma funcional, ¿sí? Es muy copado lo que hace JavaScript con funciones. La programación funcional aplicada en JavaScript es muy pero muy buena. Si se lo dicen esto a Fidel va a empezar a putear, obviamente, porque sí, no es Haskell y no es un lenguaje funcional puro, pero tiene un montón de herramientas que me quedo abierto acá, que cumple con los propósitos generales del paradigma. Es muy interesante. Tiene un tipado débil y dinámico. Sí, ahora nos vamos a meter cuando veamos los ejemplos. Tiene un tipado débil porque yo no defino. O sea, a ver, vamos a empezar por dinámico. Es dinámico porque el tipo de la variable o de la función se detecta o se genera en tiempo de interpretación, ¿sí? Lo que sería en tiempo de compilación. Perdón, de ejecución, no de compilación, perdón. En tiempo de ejecución, ¿sí? Cuando una vez que yo le asigno un valor a una variable, esa variable va a tener un tipo de dato, ¿sí? Pero yo lo puedo cambiar. Yo puedo iniciar una variable con un número y cambiarla a una string y le voy a cambiar el tipo de datos, ¿sí? Esas cosas que en Java no podemos hacer, acá sí, porque tiene un tipado dinámico. Y es débil porque no se lo defino, sino que lo asume y lo interpreta de el valor que le estoy otorgando. Un poquito de historia, ¿sí? Por más de que les parezca un poco aburrido, a mí me gusta por dos motivos. Uno porque cuando uno está aprendiendo un lenguaje, o si ya lo aprendió, pero quiere entender un poco más del lenguaje, es interesante saber de cómo surgió y cuál es el propósito que tiene un lenguaje, ¿sí? Eh, Recuerdo que hace unos años, cuando tuve que aprender Erlang,
y me puse a leer el libro del creador de Erlang, planteaba justamente que lo interesante de aprender un nuevo lenguaje no es aprender la sintaxis, ¿sí? Eso se aprende, sino aprender cuál es la filosofía del lenguaje, cuáles son los problemas que intenta resolver, cuál es el scope sobre el que está trabajando y por qué resuelve los problemas como los resuelve, ¿sí? Cada lenguaje apunta a un foco distinto, nace con una filosofía distinta, con una necesidad distinta, y eso hace que si uno lo entiende, entiende mejor cómo programar en ese lenguaje. Y la otra parte de por qué me gusta esta parte de historia, porque, bueno, por cuestiones de edad, nada, medio que yo lo viví, ¿sí? Cuando yo empecé a meterme de chico, ¿sí? Antes, de adolescencia o un poquito antes, empecé a meterme con la computación, con la programación. Todo esto que está acá y que ahora yo les voy a contar, sí, se ve bien. No, está viendo si no tapaba. Lo viví, sí, básicamente creció conmigo todo esto. Entonces nada, me resulta divertido. Fue un lenguaje, como dice ahí, desarrollado por Netscape, ¿sí? Mediados de los 90. Eh, Probablemente alguno de ustedes quizás no haya nacido en esa época. Es lo que empieza a pasar cuando uno se pone grande. Bueno, no importa, voy a dejar de boludeces. Alrededor de mediados de los 90, Brendan H., que estaba trabajando para Netscape, lo desarrolla, ¿sí? ¿Cuál es la idea? En ese momento había dos navegadores que se disputaban en el mercado de Internet. Ese era un mercado que a nivel hogareño estaba recién explotando, recién empezando. Uno era Netscape Navigator, ¿sí? Y el otro, por supuesto, como siempre, Internet Explorer, ¿sí? Netscape Navigator eh, era el que tenía la lanza, el que iba a la vanguardia. Internet Explorer, nada, iba tratando de ganar terreno simplemente por ser Microsoft. Pero bueno, la idea es que se disputaban un poco el lenguaje. Originalmente, el primer nombre que tuvo fue Mocha, desconozco por qué, pero se llamaba Mocha. Luego pasó a llamarse LiveScript. Pero después se cambió el nombre. ¿Por qué? En ese momento, a mediados de los 90, para dejar de usar todo lo que era HTML estático, se empezaron a embeber en los navegadores snippets de Java, ¿sí? Los snippets eran como mini programitas que corrían en la máquina virtual de Java, por supuesto que corrían dentro del navegador y permitía que uno pueda generar páginas web utilizando Java, ¿sí? Entonces embebía de estos snippets y obviamente tenía un dinamismo mucho más grande que documentos estáticos de HTML, que era lo que había finales de los 80, principios de los 90. Internet era documentos estáticos, textos y nada más, textos con links. Entonces, bueno, para aprovechar un poco toda esa movida de Java, de los snippets de Java, que era un boom, realmente, digamos, todos querían programar en eso porque pasabas a tener una página copada, de tener una basura, pasabas a tener algo copado. Entonces, aprovechando eh, toda esa buena publicidad, ¿sí?, que tenía Java, la gente de Netscape dijo, ah, ok, nuestro lenguaje que se llama LiveScript, que no tiene nada que ver con Java, que no funciona como Java, que no compila como Java, solo que es un script, vamos a llamarlo JavaScript. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a llamar JavaScript? Para aprovechar la popularidad de Java. ¿Sí? Antes lo hacías en Java, ahora hacelo en JavaScript. Esa es la razón por la que se llama JavaScript. No tiene, acá me quedó una S de más. No tiene absolutamente nada que ver con Java, no se acerca en lo más mínimo. La única relación que tiene es que se aprovechó el boom de Java
en los browsers para montarse a nivel comercial y marketing con el nombre, nada más. ¿Qué hizo Internet Explorer? ¿Qué hizo Microsoft? Dijo, bueno, yo también voy a sacar mi lenguaje de script y se va a llamar JScript. ¿Por qué? Para que te confundas y no sepas si estás trabajando con el de Netscape o con el de Explorer y de esa manera ganar un poco de mercado en la programación de scripts en los browsers. ¿Sí? La mayoría de las cosas son así. ¿Sí? En la historia reciente también pasa. Bien, entonces empezó toda una pelea, toda una confusión, nada, boludeces de empresas monopólicas y cuestiones de marketing, con lo cual, años después, un par de añitos, 1996, un añito, la idea fue definir un estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo mi lenguaje JavaScript que tiene una interfaz de programación y tengo mi lenguaje JavaScript que tiene otra interfaz de programación, si tengo que pasar de un lado al otro es medio un embole. Si tengo que programar los motores de los browsers, tengo que programar dos motores que interpreten dos interfaces de lenguaje. Nada, malísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, se pusieron de acuerdo entre un montón de gente eh, que seguramente nunca programó y fundaron la European Computer Manufacturers Association. Como siempre, disculpen mi pronunciación. Lo que hoy conocemos como ECMAScript, imposible de decirlo bien. Entonces, bueno, nada, yo los navegadores eh, tenían que basarse solo en una interfaz. De acá se desprendieron varias implementaciones, perdón, de ECMAScript. JavaScript, por supuesto, es una implementación de ECMAScript. JScript a su vez también. Y surgió uno más unos años después, que fue ActionScript. Quizás a alguno le suena, ActionScript en otro boom de los browsers, cuando Macromedia, entre toda su suite de herramientas, saca Flash como un producto. Flash era un producto que te permitía hacer animaciones con vectores. Era algo tremendamente copado. Todos empezamos a hacer páginas web con Flash porque podías generar animaciones y eran vectorizadas, con lo cual si eso se agrandaba o se achicaba no perdía calidad. Y por detrás vos podías usar un lenguaje de scripting para generarle comportamiento que era ActionScript, que bueno, cumplía con el mismo estándar de ECMAScript. Eh, Nada, después de un tiempo Flash murió, ¿sí? Que en paz descanse Flash, porque nada, siempre tenías que instalar alguna extensión para que se vean, era un embole. Pero bueno, nada, estos lenguajes fueron los que empezaron a cumplir, no salieron más porque, bueno, básicamente porque no hay más browsers, ¿sí? Estos son o sea, está Internet Explorer, Netscape Navigator, que se convirtió en lo que hoy es Mozilla Firefox. En el medio siempre estuvo Opera por ahí molestando, pero bueno, como que Opera a nadie le importa demasiado. Es un gran browser, lo quiero mucho, me encanta, pero en la práctica siempre está medio atrás. Y bueno, después estaba Safari, pero bueno, la gente de Apple es como que también, ¿no? Van a adaptar algo de lo que ya exista, no, no pasa nada. Sí, bueno, nada. Eh, Terminó ganando JavaScript la puja con JScript, sí, fue mejor adaptado. Y hoy mucho que se pierde de saber y medio que usamos JavaScript o ECMAScript como conceptos medio intercambiables, ¿no? Mucha gente cree que ECMAScript es JavaScript. La diferencia es sutil, ¿sí? ECMAScript es la definición y JavaScript es la implementación. Pero bueno, nada, para que sepan un poco de dónde viene, por lo menos tienen un poco más de conocimiento inútil en sus cabezas, pero son esos conocimientos inútiles que a veces son copados, ¿sí? Cuando uno está charlando un sábado a la noche, cerveza de por medio, ah, no sabes, bueno, sí, volvés, no. En su sano juicio, bueno, quizás sí. Bueno,
¿Por qué es importante? Mira, quiero ver cuánto vamos. ¿Por qué es importante que sepan JavaScript? Lo dije un poco al principio y lo repito ahora, porque se usa en todos lados. ¿Sí? Literalmente se usa en todos lados. Tienen que saberlo. Lo van a usar en algún momento. Van a poder resolver algún problema con JavaScript que con cualquier otra tecnología va a ser mucho más molesto, mucho más engorroso. JavaScript te resuelve los problemas de forma fácil. ¿Es lindo? No. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona bien? Sí. Lo suficientemente bien para resolver un problema. ¿Sí? Entonces tenemos que saber JavaScript. Hoy en día, si somos programadores, de alguna manera tenemos que saber JavaScript. ¿Sí? Esto lo digo yo, es opinión personal. Seguramente puede venir algún fundamentalista de Haskell o de Smalltalk a decirme que es toda una basura y que si no programas en Haskell puro o en Smalltalk puro no servís para nada. Bueno, no me importa. Eh, Hay que saber un poco de todo y entre ese poco de todo hay que saber JavaScript. No me voy a cansar de repetirlo porque quiero que se les meta en la cabeza. Sepan programar en JavaScript. ¿Sí? Podemos hacer web, podemos manipular todo lo que es el front de la web, podemos hacer extensiones o plugins para los navegadores, para los browsers, ¿sí? Podemos hacer aplicaciones desktop o del lado de... A ver, sí, podemos hacer aplicaciones desktop. Atom es un ejemplo de eso. Atom está hecho con JavaScript. En el fondo tiene un browser, es una porquería. Podemos hacer aplicaciones de backend del lado de server side gracias a Node. ¿Sí? Las APIs con Express son muy cómodas de hacer con Node. ¿Sí? Podemos hacer aplicaciones mobile porque tenemos React Native, tenemos Ionic y PhoneGap y todas esas porquerías. React Native, no. React Native está buenísimo. Ionic y PhoneGap a mi gusto son una porquería. Podemos hacer scripts para toda la suite de ofimática de Google. Podemos hacer scripts para los lambdas de Amazon. Podemos hacer tests y programar cosas en Postman. Básicamente, para lo que se les ocurra, pueden utilizar JavaScript. ¿Sí? Con lo cual, una vez más, aprendanlo. Bien, me voy a meter con MScript. Esta parte es un poco confusa. Eh, no importa, después uno se va acostumbrando. Como todo, como todos los lenguajes, como todas las tecnologías, tenemos varias versiones. La versión 4 de ES, voy a empezar a decirle ES porque ya decir ECMAScript me está costando. ES4 ya y todo lo anterior ya son versiones de precadas, son versiones muy viejas, ya no se usan. ES5 es la... A ver, cuando digo actualmente soportada por todos los browsers, sí, es cierto. Hay algunos ya soportan muchas funcionalidades de S6, pero lo cierto es que si programamos en S5 los browsers lo pueden entender, el motor de los browsers lo entiende. En el fondo es lo que realmente se ejecuta. Casi, casi, ¿sí? Prácticamente sí. Después va a depender de algunas funcionalidades más nuevas. S6 o S2015. Al principio se llamó S6, después lo cambiaron a S2015. Genera un cambio sustancial en la sintaxis con respecto a S5. No depreca la mayoría de las cosas, sino que agrega un montón de syntax sugar que hace que programar en JavaScript pase de ser una porquería absoluta a algo decente. ¿Sí? Se puede programar decentemente bien a nivel de sintaxis. ¿Sí? Para los que son puristas de la sintaxis. En ese 2015, nada, es más lindo programar. ¿Sí? En ese 5 no, es horrible, es una porquería. Pero bueno, funciona. Después empezaron a sacar versiones todos los años, 2016, 2017, 2018, pero no hay un salto tan grande como lo hubo entre ese 5 y ese 6. Se agregaron algunas funciones, se mejoraron otras, sí, etcétera.
Vamos a meterlos con la sintaxis, ¿sí? De acá en adelante es todo sintaxis, muchos ejemplos. Estos códigos ustedes los pueden copiar y pegar y funciona. Los comentarios barra barra, las variables con la palabra reservada var, ¿sí? Var string, le pongo entre comillas un string, le quiero poner un número, le pongo un número. Puedo hacer comentarios multilínea, ¿sí? Acá es donde digo, bueno, tenemos tipado débil y tipado dinámico, ¿sí? Puedo declarar las variables, no las estoy declarando con ningún tipo en particular. Después a le asigno 1, a B le asigno foo, ¿sí? Este punto y coma final es opcional, pero absolutamente recomendado. Hay muchas reglas de sintaxis que uno trata de respetar en JavaScript para que el código no sea básicamente un quilombo. Entonces, bueno, a le pongo 1, a B le pongo un string y ahora a le puedo poner un string y nadie se queja, ¿sí? Por eso el tipado dinámico. Los nombres de las variables pueden tener gran cantidad de cosas, mayúsculas, minúsculas, guiones bajos, guiones medios no, números, no pueden empezar con números, pero pueden tener números en el medio, pueden empezar con un guión bajo y pueden empezar con el signo de pesos. Los tipos de datos, los comunes, boolean, true y false, números. Acá no distinguimos entre enteros, flotantes, eh, doble, nada, ¿sí? Tenemos números. El 42 es un entero, es un número. Si le ponemos un punto es un float. Esta palabrita que es una palabrita reservada none significa not a number, pero es de tipo number. Sí, no importa, tiene un sentido. Eh, Hay otra palabra reservada infinity que el tipo de dato es un número y lo que hace es representar al número infinito. Sí, puedo tener más infinity y menos infinity. String con dos comillas o con comilla simple o comilla doble, sí, como quieran. Valores especiales raros, bueno, o no tan raros. El null, sí, como siempre. Y tenemos un valor medio que genera muchos problemas en JavaScript, pero bueno, tiene sentido también, que es el undefined, que es cuando no está definido, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy en la slide anterior, yo defino acá las variables a y b y yo quiero saber qué valor tiene, bueno, van a tener undefined como valor, ¿sí? Y el tipo de dato va a ser undefined también, porque no tiene un tipo de dato definido. Los objetos, ¿sí? Estos ya les debería ser más familiares. ¿Por qué? Porque es JSON, ¿sí? Literalmente un JSON. Ya les había dicho que JSON era JavaScript Object Notation. Entonces, nada, los objetos en JavaScript son clave valor, como los vimos con JSON. Los arrays, que también los vimos en la lista de JSON, así que no tienen más misterio. Le puedo poner lista de... Ay, perdón, me pica. Cualquier cosa adentro. Igualdades. Acá hay que prestar un cachito de atención porque esto puede tener problemas. De hecho, los tiene. La asignación, como estamos acostumbrados con un igual, tenemos dos tipos de igualdades. La igualdad débil y la igualdad fuerte. En Kotlin, si se acuerdan, el doble igual comparaba por eh, tipo de dato y valor de dato, ¿sí? Y el triple igual comparaba por instancia, que sea la misma instancia, ¿sí? La misma posición de memoria, o perdón, el mismo valor en memoria, ¿sí? La misma instancia. En JavaScript no tenemos eso porque obviamente no tenemos instancia, entonces lo que hace esta gente es, dos iguales es una comparación débil. ¿Qué quiere decir? Que compara valor con valor y no le importa el tipo, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque es fuente de muchos problemas. Obviamente el 42 es igual al 42 en números, pero este 42 en número es igual al 42 en un string, ¿sí? Ok, sí, suena raro, JavaScript
hace esto. ¿Sí? Te permite, si puede comprender los valores que están en el fondo del dato, los compara. ¿Sí? Y la igualdad fuerte, que es la que deberían usar en la gran mayoría de los casos, porque es la que te evita los problemas, compara justamente valor y tipo de dato. ¿Sí? En este caso 42 es igual a 42 en número y 42 en número no es igual a 42 en un string. ¿Sí? Ténganlo presente, genera muchos problemas todo esto. ¿Sí? Es un embole. Y acá viene la parte linda, es la parte divertida, es la parte divertida de JavaScript, ¿sí? Eh, JavaScript tiene un concepto de que cada dato, cada valor, cada tipo de dato tiene un valor de verdad, ¿sí? Se le dice un valor de truthy o de falsy. O sea, yo puedo preguntar a nivel booleano, si puedo hacer un if y le puedo pasar cualquier tipo de dato y esos datos a nivel de comparación dentro de un if van a tener un valor de verdad true o false, ¿sí? Todos, absolutamente todos los tipos de datos en JavaScript tienen un valor de verdad, o dan true o dan false, ¿sí? De hecho, justamente acá lo que hacemos es aplicarle el constructor de boolean para ver cuál es su valor de verdad. El valor de verdad de true, por supuesto, es true. El valor de verdad de false, obviamente, es false. ¿Sí? Si no, tendríamos que cortar esto e irnos. Bueno, ahora se empieza a poner un poco más interesante porque el valor de verdad de 0 es false y está bien, tiene sentido. El valor de verdad de un número negativo es true, ¿sí? Y el valor de verdad de not a number es false, ¿sí? No parece tan descabellado, o sea, si un número tiene un valor distinto de 0, da true. Si es 0 o not a number, da false. En not a number no se preocupen, ya le van, ya, ya se les va, ya se les va a aparecer por ahí. Si ahora no entienden a qué va, no pasa nada. Eh, ya les va a aparecer. Perdón que me ría, pero todos la hemos pasado muy mal con JavaScript y no hay un truco mágico que le podamos dar. La van a pasar mal. En algún momento la van a pasar mal. Bueno, el valor de verdad de boolean, perdón, de un string vacío es false. El valor de verdad de un string no vacío es true. Hasta ahí estamos decentes. El valor de verdad de null es false y el valor de verdad de undefined también es false. ¿Sí? El valor de verdad de un objeto vacío, o sea, un objeto sin nada, ¿sí? Fíjense que este es un objeto que no tiene nada, es true, ¿sí? Y el valor de verdad de un objeto con cosas también es true. Ténganlo en cuenta porque no importa que el objeto sea vacío, al ser un objeto ya es true, ¿sí? A diferencia de por ahí el 0 o el string vacío, bueno, acá el objeto vacío va a dar true. Lo mismo pasa con las listas. La lista vacía da true, ¿sí? O sea, no comparen eh, con la lista vacía. Pídanle, por ejemplo, el length, ¿sí? Pero bueno, nada, la cosa se pone un poco turbia. Y este es el corolario falopa. Sí, me gusta llamarlo el corolario falopa de los valores de verdad de JavaScript. Eh, ok, vamos de a poco. No se pierda en toda la pantalla. Operaciones booleanas. Como les dije, todos los tipos de datos, todos los datos tienen un valor de verdad, con lo cual yo puedo hacer operaciones booleanas con cualquier tipo de dato, ¿sí? Y voy a obtener casi siempre un valor de verdad, ¿sí? Ahora van a ver por qué casi siempre. Bueno, el AND clásicamente true y true es true, true y false es false, ¿sí? Lo mismo con el OR, true o false y true, false o false y false, ¿sí? Estos no hay más secretos. Si lo niego,
obviamente obtengo el valor de verdad inverso. Not true es false y not zero es true. ¿Sí? Acá es donde empieza a jugar los valores de verdad que les mostraba la slide anterior. ¿Sí? Porque cuando yo le aplico el operador booleano a cualquier dato, me devuelve el valor de verdad opuesto. ¿Sí? Entonces el not true, el not 0 me da true. Y por supuesto el not 1 da false. Entonces, hay un truquito, ¿sí? Para obtener los valores de verdad de un dato sin tener que hacerle el constructor de Boolean, que es la doble negación. ¿Sí? Si yo niego, me da el inverso. Si lo vuelvo a negar, me da obviamente el inverso del inverso, que es el original. Entonces, ¿cómo puedo convertir un dato a un valor de verdad? Le aplico el constructor boolean o la doble negación. Not 0 es false, por supuesto, porque lo vimos recién, que el valor de verdad de 0 es false. Not 1 es true. Not vacío es false. Y not un string no vacío me da true. Y ahora vienen los problemas, ¿sí? Que es la parte divertida. Como los operadores booleanos funcionan con short circuit, ¿sí? O la traducción creo que es cortocircuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo, mediante una operación booleana, puedo determinar el valor de verdad de esa operación sin tener que seguir revisando el resto de los operandos, listo, devuelvo el valor de verdad, ¿sí? Por ejemplo, en un OR, ¿sí? Si yo ya tengo un true, no me importa que acá sea false o fruta. ¿Sí? Yo tengo true o lo que sea, va a dar true. ¿Sí? Lo mismo funciona con el and. Si yo tengo un false and lo que sea, va a dar false. Entonces, hay casos donde no necesito analizar toda la operación booleana, me alcanza con ver la partecita cuando lo puedo resolver. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo 1, que lo puedo hacer 1 and true, esto me da true, ¿sí? Porque el valor de verdad de 1 es true, and otro true me da true. Pero, como les dije recién, yo tengo un 0 and true, el valor de verdad de 0 es false. Entonces, no analizo el true y devuelvo el primer componente, que es lo que hacen estas operaciones booleanas, ¿sí? O sea, algo que da false and lo que sea, devuelvo lo primero, ¿sí? Entonces, si yo hago 0 and true, me da 0. Si yo hago false o 42, me da 42, ¿sí? Si yo hago undefined o false, me da false, ¿sí? ¿Por qué? Porque undefined es false, entonces tengo que seguir evaluando. Y si hago undefined and true, me da undefined, ¿sí? Todas estas cosas son un problema. Ténganlo en cuenta cuando trabajan con JavaScript. Los if, el clásico forma de hacer if, no hay demasiado misterio. If, una condición entre paréntesis, primer bloque, else, segundo bloque. ¿Sí? No hay nada loco acá. Puedo hacer else if, todos los que quiera, else al final, ¿sí? El clásico uso de if. Operadores ternarios, esta es una ventaja, ¿sí? Que tiene una forma corta de escribirlo JavaScript, que escribo condición, ¿sí? Le pongo un signo de pregunta, este vendría a ser el primer bloque, el del if, y este vendría a ser el bloque del else. Y hay algo que en Kotlin llamamos Elvis Operator, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos algo de este estilo? Que era num, y si num daba false, devolvía el segundo, pero si no daba false, devolvía el valor de ese número. Bueno, dado los valores de verdad de JavaScript, esto lo puedo simular con el OR, ¿sí? El OR funciona como el Elvis Operator de Kotlin. Es útil, trae problemas. No, tengan en cuenta. La estructura de switch, sí, creo que también ya la conocen. Clásica estructura de switch de Java. Así que no voy a meterme demasiado con esto. Sobre todo
porque ya vamos 45 minutos y todavía me queda la otra clase. Eh, bien, el for, sí, el switch no me voy a meter, es el switch con los case. Míralo, el for igual que en Java o C++, for igual 0, inicializo el valor, la condición para que se cumpla el loop del for y voy incrementando al final del bloque. Tiene otra forma de usarlo que es útil, que es iterar directamente sobre los elementos de una lista. Yo acá tengo una lista de pairs, sí, de pares. ¿Qué tengo acá? Ah, fui metiendo los pares de acá, perdón. Tengo una lista de pares, 246, entonces puedo decir for var item of pairs, o sea, declaro la variable item para cada valor de la lista, ¿sí? Entonces este ítem va a ser cada valor de la lista. Y la otra forma que tengo es ya es más funcional, también es medio objetosa si la quieren ver así. La diferencia es que en vez de tener bloques tiene funciones. Pero bueno, tengo la lista y le aplico un método for each, que eso va a iterar por toda la lista. Necesita recibir una función o un bloque para saber qué hacer internamente. Entonces, bueno, la lista va a recorrerse y por cada elemento se va a aplicar una función que recibe un ítem, que es el ítem de cada elemento de la lista. Y bueno, nada, acá lo único que hacer es console log, es mostrarlo por consola. ¿Sí? Tres formas de iterar en JavaScript. Estoy por ahora con sintaxis ES5, ¿sí? Es la sintaxis más vieja de JavaScript. Hay veces que se tiene que seguir usando. Tratamos de no usarla, pero bueno, hay que saber de dónde viene todo. Las funciones, clásico, bueno, no sé si clásico, esta parte no es clásico. Palabra reservada function, el nombre de la función, los argumentos, abro el bloque y un return de lo que hago. Acá no hay tipo de datos, ¿sí? Hacen más o menos lo que se les canta. ¿Cómo lo aplico? Bueno, hago zoom, ¿sí? La aplico. Sí, la aplico. No hay mucha ciencia y guardo el resultado en una variable. Y lo interesante que tiene la programación funcional, ¿sí? ECMAScript en particular porque aplica programación funcional, es que las funciones son valores, ¿sí? Eso es lo que se llama... Creo que me voy a confundir así que no lo voy a decir. Bueno, las funciones son valores, ¿sí? Con lo cual yo puedo guardar una función en una variable. No estoy guardando el resultado de la función. Estoy guardando la función, ¿sí? Yo acá guardo la función, o sea, estoy guardando una función que recibe dos parámetros A y B, y cuando la aplican va a sumarlos y devolver esa suma, ¿sí? Entonces estoy guardando la definición de la función en la variable sum2, ¿sí? Cuando la quiero aplicar, la aplico igual que antes, hago sum2 3 4, ¿sí? O sea, estas dos formas son equivalentes. Yo puedo definir la función de modo estándar o más convencional, más orientado a la programación iterativa eh, o estructural. Y también puedo hacer exactamente lo mismo con un paradigma funcional. ¿Sí? Me guardo una función y la aplico cuando lo necesite. Gran diferencia con Haskell para los que hicieron programación funcional, que no hay aplicación parcial. Los que no hicieron programación funcional en la UNCI, olvídense de esto, no importa. Los que sí ya lo hicieron, vieron que existe la aplicación parcial. Con JavaScript no se puede hacer aplicación parcial. Siempre se hace la aplicación completa. Sacado de paréntesis, bueno, o sea, puedo guardar una función para aplicarla después o pasarla como argumento a otra función. ¿Sí? Eh, nada, traten de acostumbrarse. eh, si ya hicieron programación funcional es un plus. Si necesitan revisar algún concepto de esto, avisen y vemos de armar algo. Pero bueno,
nada, no es mucho el scope de acá, así que no me quiero meter demasiado. Lo que les decía recién, como las funciones son valores, las puedo pasar por parámetro. Si acá estoy definiendo una función. Esta es una función que va a recibir algo que yo le llame sum, pero que internamente quiero que sea una función. Y tres parámetros, a, b y c. Entonces, esta sum va a tener que ser una función, ¿sí? Va a tener que ser una función y va a tener que ser una función de dos parámetros. Entonces yo recibo la función por parámetro y la aplico, ¿sí? Entonces le aplico la función a y a b y después la multiplico por c. Acá, bueno, para que vean cómo funciona, estoy definiendo la función sum3, que es una función que justamente recibe dos parámetros y lo suma, ¿sí? Suma a más b más 1. Y acá voy a aplicar esta función mulres que va a recibir esta función sum3, ¿sí? Fíjense que está recibiendo la función, por eso no tiene los paréntesis. Si tuviese los paréntesis significa que recibe el resultado, porque es que la apliqué. Acá estoy recibiendo nada más que la función y los tres números y me da el resultado, ¿sí? Otra ventaja que tiene es que no necesito guardar la función en una variable, sino que puedo definirla on the fly, ¿sí? Lo que se dice de forma anónima, funciones anónimas. Yo puedo aplicar este mulres y en vez de pasarle algo que ya tenía guardado, defino la función en el momento. Defino una función que recibe a y b y que va a ser nada, 2 por a más b y le paso el resto de los parámetros. Si no les queda claro esto, lo que les aconsejo es que agarren un editor, lo escriban, lo ejecuten y vean cómo funciona. Traten de jugar con esto. No es nada trivial entender eh, el hecho de que las funciones sean valores y de que yo pueda pasar una función por parámetro. ¿Sí? El que lo entiende, la tiene clara, fantástico. El que no, le recomiendo jugar un rato o consultar y lo vemos, porque es un tema difícil de asimilar. ¿Sí? Una vez que uno lo asimila, después ya se da de forma más natural. Pero asimilarlo al principio cuesta, ¿sí? Cuesta bastante porque es raro, ¿sí? Es raro, uno en la cabeza se mezcla. No me voy a extender mucho más, porque todavía me queda bastante de esto. Eh, Objetos, como ya los vimos, al igual que JSON, porque son básicamente JSON, pero no solo puedo aplicar valores, sino que, eh, bueno, obviamente le puedo asociar variables y le puedo asociar funciones también, ¿sí? Acá tengo mi variable obj que tiene una propiedad num, que tiene el valor 42, la propiedad name, que tiene el sentido de la vida, el universo y todo lo demás, y la propiedad description, que tiene una función que cuando se le aplique va a devolver soy this name, this name, ¿sí? Va a devolver una versión. Esto creo que no lo aclaré, así que lo voy a aclarar ahora. Lo que estoy haciendo con este signo más es concatenando strings, ¿sí? Tengo un string, lo concateno con este número, porque a JavaScript se caga en los tipos de datos, así que puedo concatenar un número con un string. Eh, Puedo concatenar casi cualquier cosa que pueda convertir string de forma automática. Le concateno la coma, una string con la coma y le concateno el nombre. ¿Sí? Hay una forma más linda de hacerlo, pero esta es la forma tradicional. Entonces después yo tengo mi objeto, obj, con el punto accedo a las propiedades, ¿sí? Hago punto num, me da 42, punto name, me da el sentido de la vida, del universo y todo lo demás. Si yo hago object o obj.description sin los paréntesis, me va a decir, ok, esto es una función, ¿sí? O sea, el valor del dato es una función, porque lo es. Y si yo sí le pongo los paréntesis, ahí la va a aplicar y me va a devolver el resultado. O sea, soy 42, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás.
Una vez que yo definí el objeto, puedo seguir agregándole propiedades desde afuera con comilla, comilla. ¿Sí? Eh, Object.foo, ¿sí? Le asigno 1, 2, 3, object.foo me devuelve. Le puedo agregar y quitar cosas, pero no me voy a meter porque ya requiere cuestiones de prototipos, ¿sí? Alcanza con saber que le puedo seguir seteando propiedades una vez que fue instanciado. Clases. Ah, pero ¿cómo que clases? Si me dijeron que no hay clases en JavaScript porque es todo prototipo. Bien, es cierto, no hay clases en JavaScript, son todos prototipos. Esto es una mentirita que tiene JavaScript, pero que funciona. ¿Por qué funciona? Por cómo funcionan los prototipos. De vuelta, en medio falopa no me voy a meter. Eh, Tómenlo como un salto de fe, por ahora. ¿Sí? Eh, Puedo simular clases. ¿Sí? ¿Cómo es que puedo simular clases? Bueno, así. Yo puedo definir una función. Ay, me apagar. Estamos oscuro, pero me estaba matando. Puse una luz de frente para que no quede tan oscuro y me estaba haciendo percha. Puedo definir una función. ¿Sí? La convención es que si voy a simular una clase, la defina con mayúscula, pero es meramente una convención. Va a tener el constructor, va a tener dos parámetros, ¿sí? Name y house. Y adentro, lo que sería el cuerpo de la función, ¿sí? Yo lo puedo ver como las propiedades y los métodos de una clase. ¿Por qué? Por este this. This en JavaScript es un bardo. Es muy loco cómo funciona this porque tiene que ver con el contexto de donde están aplicando el llamado a las funciones, ¿sí? Con lo cual es fuente de más de un problema. Pero bueno, cuando yo defino this, ¿sí? Quiere decir que me estoy refiriendo a las cosas, en este contexto, me estoy definiendo a las cosas que están adentro de esta función, ¿sí? Entonces, voy a asociarle una propiedad name, le voy a poner name, le voy a asociar una propiedad house y le voy a poner house, y obviamente una propiedad description con una función, ¿sí? Y va a retornar return name. Bueno, acá tiene el this implícito y no voy a explicar por qué. No es que sea malo, es que es meterme en un quilombo donde los voy a confundir más. Eh, pero bueno, nada. Digamos que puedo simular que estoy definiendo los atributos, ¿sí? Simplemente le estoy agregando cosas a ese contexto de this. Entonces, cuando yo haga new person, en vez de instanciar la clase, lo que estoy haciendo es asignándole el contexto a this. Pero si no lo entienden así, piénsenlo como la forma tradicional de los objetos, ¿sí? Porque lo puedo usar. Me puedo engañar a mí mismo pensando que son clases e instancias de esas clases. Entonces yo puedo hacer new person y pasar los strings y voy a tener a John, y si le hago John description me va a devolver John de la casa Stark. Lo mismo con Tyrion, ¿sí? Me va a devolver Tyrion de la casa Lannister. Si yo no le pongo el new, lo que va a pasar es que estos dis no van a funcionar como uno esperaría que funcione y la cosa no va a funcionar. Pero bueno, si yo quiero simular una clase, en S5 esta es la forma de simular una clase. Simplemente lo digo nuevamente para que lo sepan. Si se marean, simplemente úsenlo como salto de fe. En JavaScript no hay clases como las entendemos en Java. Podemos simularlas, ¿sí? Podemos engañarnos y simular ese comportamiento. Pero realmente no hay clases e instancias, ¿sí? Aunque podamos trabajar como si realmente existieran.
Ok, algunas funciones con respecto a los arrays. ¿Sí? Es, van a trabajar con listas o arrays eh, todo el tiempo. Así que háganse amigo de las funciones. ¿Sí? Es el mismo concepto, los que hicieron Smalltalk, es el mismo concepto de los bloques, solamente que acá se llama función. Los que hicieron Wallock en objetos uno creo que tienen algo así, pero la verdad es que no recuerdo ahora. Eh, Creo igualmente si en objetos 2 ya usaron JavaScript, perdón, Java 8 o superior, creo que ya usaron los lambda, así que deberían, bueno, es- tengo la esperanza de que hayan tenido que trabajar con este tipo de cosas, si no, bueno, chiflan. ¿Qué funciones tengo para manipular arrays? Porque ya sabemos que no queremos hacer force y esas cosas y whiles, todas esas cosas feas. Nos gusta más aplicar estas cosas de las funciones. Puedo hacer filter, ¿sí? O sea, la función que le pasa va a recibir el elemento y va a devolver un valor booleano para ver si ese elemento sigue o no en la lista o no. En este caso tengo una lista 1, 2, 3 y le aplico una función que filtra los que son mayores que 2. ¿Sí? O sea, se queda con los que son mayores que 2. O sea, me quedo con el 3 nada más. El map, para los que hicieron Smalltalk, funciona como el collect. Sí, a mí me gusta más llamarlo map. Lo que hace es una transformación de cada uno de los elementos de la lista. En este caso mi función de transformación va a ser multiplicarlo por 2. ¿Sí? Agarro cada elemento 1, 2, 3 y lo multiplico por 2 a cada uno. Me queda el 2, 4, 6. Every me devuelve un valor booleano que me dice si todos los elementos de la lista cumplen con esa condición que le estoy imponiendo. ¿Sí? O sea, acá lo que estoy diciendo es, ¿todos los valores de la lista son mayores que 2? No, por eso me devuelve false. Find lo que hace es encontrar el primer elemento que cumpla con la condición y devolverlo. Y si no lo encuentra, devuelve undefined. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, agarra la lista 1, 2, 3, devolveme el elemento que sea mayor a 3. No hay ninguno, me devuelve undefined. ¿Sí? Si existiese, me devuelve ese elemento. Para acceder a los elementos de la lista, sí, con corchetito a la C++ o creo que Java también. El 0 es el primer posición, sí, o sea, el 0 es el elemento 1. Si quiero quedarme con el último, el truquito es, le pido la longitud de la lista, list.length, y le resto 1. ¿Sí? Es el truquito para quedarme con el último. Eh, Más métodos. Includes, ¿sí? Me dice si una lista incluye determinado elemento. En este caso, si incluye el 2, sí, incluye el 2. Sort me devuelve una copia de la lista ordenada. Ahora no estoy 100% seguro si me devuelve una copia o la manipula. Creo que me devuelve una copia. Sí, lo tengo pro. No. A veces me mareo. Hay. Nada. Cada lenguaje tiene sus definiciones y a veces hay detalles que, bueno, hay que fijarse cada vez. Pero bueno, sort ordena una lista. Concat concatena dos listas. ¿Sí? Agarra la lista 3, 2, 1 y la concatena con la lista 4, 5, 6 y me devuelve una sola lista 3, 2, 1, 4, 5, 6. Slice es una función bastante copada porque lo que hace es se queda con un pedazo. ¿Sí? Dicho a lo bestia, pero bueno, slice, sí, es una porción. Me quedo con un pedazo de la lista. Entonces se queda con, eh, agarra el índice 2 inclusive, o sea, 0, 1, 2, este es el índice 2, hasta el índice 4 no inclusive. ¿Sí? O sea, se queda 0, perdón, 0 no, 1 no, el 2 sí, el 3 sí y el 4 ya no. ¿Sí? O sea, es inclusivo de este lado, exclusivo del otro lado. Flat es interesante, lo que hace es aplanar. Si yo tengo una lista que adentro tiene otra lista, que adentro, sí, sí, voy teniendo listas adentro de listas, con flat puedo aplanar. ¿Sí? Si no le pasó ningún valor, me hace un nivel de
de aplanamiento, aplaneación, de aplanado. Y si yo le paso un level de cuántos niveles quiero aplanar, aplana esa cantidad de niveles, ¿sí? Si acá yo no le digo nada, aplana, perdón, un nivel, o sea, saca esta lista de acá. Y me queda 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 ya no, porque es un segundo nivel. Si le digo, bueno, flat 10, listo, plana todo. Ok, ahora nos vamos a meter un poco en cómo funciona ES6. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a programar en ES6, en ese 2015. eh, porque es mucho más lindo, básicamente. Hay muchas mejoras, ¿sí? Las variables pasan a... Antes teníamos solamente las variables var. Las variables var tienen bastantes problemas de scopes. Así que ya tenemos ahora dos mundos de variables. Las que tienen un scope y las que son constantes en toda la aplicación. ¿Sí? Las constantes no se van a poder cambiar. Tenemos arrow functions, ¿sí? Lo que sería similar a las lambda de Java. Es una sintaxis mucho más linda. Tenemos de construcción, ¿sí? Amo la de construcción de JavaScript, ¿sí? Es una de las mejores cosas que tiene EMAScript 6, S6. Es fantástico. Puedo tener declaración de clases, pero no teníamos clases. No, seguimos sin tener clases. Todo esto es una mentira, ¿sí? Pero no importa. Es una mentira que nos gusta creer porque nos es cómodo y queda lindo, ¿sí? Hay otro tipo de mejoras, pero no viene al caso. ¿Sí? Estas son las que vamos a ver acá, que son las más importantes. Por supuesto, los browsers aún no soportan nativamente ese 2015. Bueno, esto no es tan cierto, ¿sí? Era cierto, un poco más cierto el año pasado. Este año no es tan cierto. Ya los browsers principales, tanto Firefox como Chrome, soportan gran parte de lo que es ese 2015. Eh, pero bueno, no importa, no nos vamos a preocupar. Después les voy a explicar por qué no nos vamos a preocupar. Bueno, sí, acá hablamos un chiste de cuando lo soporten ya van a versiones nuevas, bla, bla, bla. Sí, siempre la carrera tecnológica ya saben cómo es. Entonces, para estar seguros de que el browser va a soportar nuestro código, lo que vamos a hacer, la solución va a ser agarrar el... ¿Qué dije? Esto está al revés. Vamos a agarrar nuestro código en ES6, ¿sí? Y lo vamos a convertir en ES5 y se lo vamos a dar al browser. Pero es todo mágico, no se preocupen. Bueno, diferencias con respecto a S6. La definición var pasa a estar deprecada, ¿sí? No está, no la eliminaron, sino que pasa a ser deprecada. Si no lo saben, esto es Excel JavaScript, ¿sí? Es la vida de programación. Cuando una tecnología define algo como deprecado, generalmente significa que, mira, deja de usarlo porque próximamente en alguna versión nueva que salga ya lo vamos a sacar. ¿Sí? Te estamos dando un par de versiones de Changui para que adaptes tu código. En un tiempito esto se muere. ¿Sí? O sea, si lo tenés que usar, sacalo lo antes posible. ¿Sí? Trata de no usarlo. Con lo cual, no deberíamos usar var. Deberíamos usar let o const. Let se utiliza para datos que van a cambiar, ¿sí? El clásico de variables, y const se usa para constantes, ¿sí? O sea, asigno valores y no los voy a volver a cambiar en el resto de la ejecución del programa. La principal diferencia que tiene el let es que te permite definir la variable dentro del scope, ¿sí? O sea, vive solamente en ese scope. A ver, vamos a verlo con este ejemplo que tenemos acá. Yo tengo dos fors, ¿sí? Uno lo defino con var, defino la variable i. Este var lo estoy definiendo adentro del for, ¿sí? O sea, está viviendo eh, en el scope del for, pero el var puede seguir viviendo afuera del scope.
Ahora vamos a ver. Defino mi variable var, ¿sí? Y genero un loop de 0 a 5. Y voy incrementando, ¿sí? Hago exactamente lo mismo, pero definiendo la variable let, ¿sí? Defino una variable let j, que también inicia en 0, y es el mismo loop, ¿sí? De 0 a 5 se va incrementando el valor. O sea, que cuando termino de ejecutar el for, esta variable i va a tener un valor 5, y esta variable j va a tener un valor 5. Pero la diferencia es esta. Cuando yo salgo del for y le pido a la variable i el valor, me va a decir 5. Pero si se lo pido a j, me va a decir que j no está definido. ¿Por qué? Porque let te habilita la variable dentro de ese scope de la función. O sea, este let solo vale en el scope del for, no vale afuera. Afuera no está definido. En cambio, var sí sigue viviendo una vez que yo salgo del for. Eso es un problema, por eso ES6 implementa esta variable con scope para evitar este tipo de inconvenientes, ¿sí? Mismo ejemplo, otro ejemplo, pero con la misma idea. Defino la variable var x igual a 0 y la variable y igual a 0. Eh, entonces, bueno, if true, esto es simplemente para entrar. Digo que x ahora vale 1 y que hago var x igual a 1 y let i igual a 1. Y cuando le pido el valor a x es 1 porque lo pisé adentro del if, pero si se lo pido a i me va a decir que es 0 porque este let i vive adentro de este scope, no pisa el de afuera, ¿sí? Son dos scopes distintos. Esa es la principal diferencia entre let y var. Const no tiene scope, ¿sí? O sea, yo la defino y vive en todos los scopes, digamos, pero no la puedo pisar, ¿sí? Como no la puedo pisar, no tengo esos problemas. Arrow Functions, ¿sí? Esto es puramente Syntax Sugar, pero es una Syntax Sugar hermosa, ¿sí? Es una de las mejores cosas que pudieron agregar en JavaScript realmente. En S5 teníamos que usar la palabra function, ¿sí? Declarar las funciones, bla bla bla. Toda una cosa remolesta. S6 introduce el concepto de arrow function, donde me deja escribir, por ejemplo, las funciones en una línea, donde yo tengo una función, ¿sí? Esta num6 es equivalente a esta num5, ¿sí? Son equivalentes, están en orden para que puedan comparar que son exactamente lo mismo, ¿sí? Hacen exactamente lo mismo, solamente que una la escribo con la sintaxis fea y la otra la escribo con la sintaxis linda. Esta num6 es una función, ¿sí? Esta flecha indica que es una función. Acá los que hicieron programación funcional con Fidel van a tener una ventaja en la comprensión de lo que estoy diciendo. Entonces, esto es una función que no recibe parámetros y devuelve el 6. Cuando yo la estoy escribiendo así inline, puedo omitir también el return y las llaves, ¿sí? Esta es una variable, una función con parámetro, ¿sí? Obj6, que es el equivalente a la de acá, donde como tengo un solo parámetro, puedo omitir los paréntesis, ¿sí? Esto es una función que recibe un parámetro name y devuelve un objeto. Fíjense que acá yo devolvía un objeto. Ahora, como el objeto usa llaves y el bloque de la función usa llaves, es un problema. Entonces, para decir que estoy retornando un objeto, le tengo que poner paréntesis acá. Si le pongo paréntesis, dice, ah, ok, es un object. Si no le pongo paréntesis, piensa que estoy abriendo un bloque.
La sexta, que recibe dos parámetros, es una función que recibe dos parámetros A y B. Sí o sí tengo que poner el paréntesis y devuelve la suma. Y la tercera, ¿sí? Que ya tengo que hacer cosas en el bloque, en el bloque, ya tengo que escribir un bloque y escribir un return. ¿Sí? De eso no me puedo escapar. En las que son cortitas, me puedo omitir el return si las hago en una línea. Ya está, necesito un bloque. Si es una función que no recibe parámetros, abro un bloque, defino x igual a 6 y retorno. ¿Sí? Después, si quieren, mírenlos con más cariño. Pero claramente hay una mejora sustancial en la escritura. La parte de construcción, ¿sí? Esta es muy interesante, es una funcionalidad muy interesante que tiene JavaScript. Cuesta entenderlo al principio. eh, Voy a ir... sí, porque voy mirando cuánto va esto. Hora 15. Bien, voy a tratar de explicarlo para que me sigan. Si no, volveremos sobre esto en algún momento. Acá tengo obviamente lo mismo de los dos lados para que se comprenda la mejora en la sintaxis. Tengo un objeto, ¿sí? Con dos propiedades, foo y var. Y si yo quiero definir variables, ¿sí? Quiero definir otra variable foo que se quede con esta aquí y definir otra variable var que se quede con esta aquí, tengo que hacer var foo y hacer object.foo, ¿sí? U object.var. En S6 puedo hacer lo mismo pero más fácil. Yo puedo decir, mira, voy a definir variables que van a ser una deconstrucción del objeto. Entonces, al objeto no le tengo que acceder a las propiedades, simplemente listo las propiedades con las que me quiero quedar adentro de este bloquecito de llaves. ¿Sí? O sea, estoy diciendo, estas llaves dicen, voy a deconstruir el objeto, dame la propiedad foo y dame la propiedad var. Y guardala en una variable que se llame foo y la otra en una variable que se llame var. O sea, tiene que coincidir este nombre que yo le estoy asignando a la variable con el nombre que tiene la key para que funcione. ¿Se puede hacer si yo tengo otro nombre y lo quiero poner otro nombre de variable? Sí, se puede. Hay que agregar un poco más de sintaxis. Eso búsquenlo. La forma cómoda es esto, asignándole el mismo nombre lo puedo deconstruir en variables. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con las listas. Yo tengo una lista 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero acceder al primer elemento, tengo que guardarlo, tengo que llamarlo con corchetito 0 o el segundo con corchetito 1. Puedo hacer lo mismo en la deconstrucción de las listas, donde digo, bueno, deconstruirme la lista y guardarlo en las variables L1 y L2. Y a diferencia de los objetos, acá no tiene que coincidir la key, porque no hay key, pero va a matchar con las posiciones, ¿sí? O sea, acá va a guardar el primer elemento, o sea, este 1, y acá va a guardar el segundo elemento, o sea, el 2, ¿sí? Esto es una copia, no es que pierdo la lista. Y lo mismo, si yo quisiera armar un objeto, tengo una ventaja donde yo tengo una variable A y una variable B y quiero formar el objeto 5 con la key A que tenga el valor de A y la key B que tenga el valor de B, puedo hacer lo mismo diciéndole A y B. O sea, si coincide el nombre de la variable con el nombre de la key, puedo omitir el dos puntos valor. ¿Sí? Una pequeña ventajita. ¿Sí? Es bastante, todo esto es bastante útil. A mí me gusta mucho. Se complementa con el spread operator, que de vuelta tiene sus mañas. eh, Tienen que pelearse un rato. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del spread operator? Es desarmar el objeto o la lista. ¿Sí? A ver, si me pueden seguir. Yo tengo el objeto Tony, ¿sí? Que tiene un nombre, una edad, dice si es una Avenger y
en qué planeta vive. Entonces, ahora quiero formar el objeto Steve. Y lo que voy a hacer es, voy a agarrar y le voy a chantar todas las propiedades de Tony. Y después le voy a pisar algunas. ¿Sí? O sea, esto, el spread, puntito, 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 lo que hace es desarmar el objeto. ¿Sí? Entonces, en vez de guardar el objeto, lo que hace es lo desarma y guarda las claves y los valores, ¿no? Entonces, es como si yo literalmente estuviese copiando estas 4 líneas de acá, ¿sí? Las estuviese copiando acá. Eso es lo que hace el spread operator. Desarma el objeto y en vez de asociar el objeto, asocia una lista de clave valores. No lista a nivel de lista, sino lista de estas cositas. ¿Sí? Y después, lo que yo puedo hacer es, eh, puedo pisar algunas. ¿Sí? Esto va más allá del spread operator. Es una funcionalidad que tienen los objects. ¿Sí? Yo puedo definir una clave valor y después en el mismo objeto puedo volver a definirla con otro valor y lo que hace es la pisa. ¿Sí? En vez de quedarme duplicada, porque no puedo, me queda una sola con el último valor que le metí. Es una buena forma de construir objetos que tienen muchas similitudes, porque yo lo que hago es lo deconstruyo, me quedo con las keys y le piso lo que necesito. ¿Sí? Esto es bastante útil. Hago lo mismo con Thor, ¿sí? Deconstruyo Tony, o sea, me quedo con los atributos de Tony y le piso lo que quiero cambiar. En este caso el nombre, la edad y el planeta. ¿Sí? Bueno, si lo evalúan después van a ver qué pasa lo que dice ahí. Y la otra cosa copada que tiene el spread es que eh, te permite deconstruirlo al revés. A ver, ¿cómo lo explico? Vieron que yo estaba deconstruyendo en variables en el slide anterior, ¿sí? Agarrar el objeto con las keys, me las quedaba en Fullbar. Bueno, acá puedo hacer lo mismo, me quedo con la variable planet, pero si genero una variable que se llame cualquier nombre, en este caso rest, y le pongo puntito, 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 lo que hace es guardarme el objeto sin la variable que deconstruí. ¿Sí? O sea, si yo hago esto, me va a guardar en la variable planet el string earth y en la variable rest, acabo una comilla, y en la variable rest el objeto que quedó sin el planeta. ¿Sí? Es medio loco, esto hay que jugar un poco para entenderlo. ¿Sí? Así que bueno, voy a seguir. Lo mismo funciona a nivel de listas. Tengo una lista de Avengers, Tony, Steve y Thor, y voy a generar una nueva lista, ¿sí? De Assemble, donde voy a agregar todos los elementos de la lista de Avengers. Esto significa que agarra la lista de Avengers y en vez de meter que esto sea una lista, son cada uno de los elementos de la lista. Y le agrego dos elementos más, bueno, en este caso Strange y Peter. Eh, Otro ejemplo, puedo armar una lista de construyendo dos listas. ¿Sí? Tengo una lista more, ¿sí? Que incluye a Bruce y a Natasha, y tengo una lista all que lo que hace es todos los ítems que están en assemble y todos los ítems que están en more. Entonces me genera una lista con todos los eh, ítems, todos los elementos que fui metiendo por ahí. ¿Sí? O sea, de vuelta, la desarma. En vez de que eso sea una lista, eso es una lista desarmada. Es muy muy útil, pero requiere que hagan pruebas para poder entenderlo. Si lo entendieron al toque y salen programando así, genial. La experiencia me dice que uno tiene que jugar un poco con estas cosas. De la misma forma que hacía con los objetos,
¿sí? Acá puedo hacer lo mismo con la lista. Puedo desarmarla, deconstruirla, diciendo, bueno, dame el primer elemento, dame el segundo elemento, y en la variable res pone la lista que tiene todo lo demás, ¿sí? Que no tiene estos dos. El primero va a ser Tony, el segundo va a ser Steve, y rest va a ser una lista con el resto de los elementos. Spread Operator 3. La venganza de Adrián. Eh, bueno, lo puedo usar como argumentos, ¿sí? Acá la cosa se complica un poco más. Pero yo puedo definir una función, ¿sí? Con que el argumento de la función sea un spread. Entonces, cuando yo lo llamo, esto no recibe. Lo loco de esto es que esto no es un argumento. Son todos los argumentos que yo quiera, ¿sí? Vamos a verlo aplicada. Miren esta parte nada más. Yo llamo a spread list y le paso 5 argumentos, ¿sí? Como puede ser si yo acá no tengo separados los argumentos. Bueno, porque este spread hace que se desarme a nivel parámetro y pueda obtener una lista, ¿sí? De los elementos desarmados. Entonces yo le paso 1, 2, 3, 4, 5. Si yo hago, acá le estoy haciendo un console log, ¿sí? A XS, XS va a ser una lista, ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea, yo los paso desarmados y el spread los arma. ¿Sí? Entonces, XS va a ser una lista de argumentos. Yo no recibo un argumento lista. ¿Sí? Recibo una lista de argumentos, un montón de argumentos, pero los puedo, gracias al spread, tener internamente como una lista. Entonces, bueno, la devuelvo. Devuelvo XS y lo que hago es asignarlo a una deconstrucción donde me quedo con el primer elemento en X1 y en RL me quedo con el resto. Entonces X1 va a tener 1 y R va a tener 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si les quemé la cabeza, es normal. ¿Sí? O sea, no pretendo que entiendan esto al toque. Es bastante loco. Además, porque no tengo en mente que otro lenguaje use este comportamiento, por lo menos de esta forma. ¿Sí? Así que es bastante propio de JavaScript. Bueno, de MScript. Ustedes ya me siguen hasta ahora. Con los objetos pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decir que el argumento de mi función va a ser un objeto, por ejemplo. Entonces voy a recibir, eso va a tener que tener una key name, una key age y bueno, el resto del objeto. ¿Sí? Vamos a invocarlo antes de ver qué pasa ahí adentro. Yo llamo a este spread object y le estoy pasando un objeto, que es este de acá, ¿sí? Que es el objeto Tor. ¿Por qué le puedo pasar un objeto? Porque esto recibe un objeto, ¿sí? Fíjense que tiene las llaves ahí. Y tiene una variable, una key name, una key age y una key planet. Entonces le paso el objeto. ¿Qué es lo que me permite hacer esta forma de escritura? Es que yo ya tengo acceso directo a la variable name sin tener que pedírsela a un objeto, a la variable age y al resto del objeto. Entonces, lo que voy a hacer, obviamente esto es revoludo, es para que se entienda un poco el ejemplo. Voy a devolver el objeto de construido, ¿sí? O sea, esto es, voy a devolver todo el resto de las keys y voy a pisar name con name to uppercase, o sea, lo paso a mayúsculas y voy a pisar age con la edad que reciba multiplicada, ¿sí? Entonces, cuando yo lo guardo
Lo puedo guardar en un objeto o lo puedo guardar en una de construcción. Sí, es lo mismo. Me quedo con age y me quedo con el resto del objeto. Age va a ser 2400 porque es la edad por 2. Y el resto del objeto va a tener el name Tor y en mayúsculas y el planeta Asgard. ¿Sí? Ya lo sé, es un montón de ejemplo, un montón de funcionalidad metida toda junta en 4 o 5 líneas. Vuelvan sobre esto, revísenlo. Si no, después lo volvemos a ver. Pero bueno, por lo menos con que se queden con la idea de lo que puedo hacer, es un buen comienzo. Recuerden, estas cosas son complicadas, ¿sí? Aparte son medio novedosas algunas. Módulos, cosas que tengo en S6. Bueno, ya lo tenía en S5, pero bueno, tengo los módulos. Ah, perdón, se me está haciendo tarde y me agarró sueño. Eh, yo puedo exportar, yo puedo armar un archivo con las funciones que quieran y puedo exportar lo que me interese sí y lo que no me interese no. Por ejemplo, yo acá tengo un objeto va a, que tiene las key A y B. Entonces, en ES5 tengo que poner al final del archivo module exports y lo que estoy exportando. En S6 es lo mismo, solamente que tiene una sintaxis un poco más linda, donde puedo hacer, bueno, export default. Meterme con el default es otro quilombo hermoso. Pero bueno, puedo exportar muchas cosas, puedo directamente exportar las cosas cuando las estoy declarando, cosa que en S5 no. Cuando lo importo, en S5 tengo que hacer un require, ¿sí? Es una función que es require y me pasa la ruta del archivo, y lo guardo en una variable. En S6 tengo una syntax sugar que hace import, la palabrita to export from export, ¿sí? Esto es más Java, ¿sí? Más Python, si quieren. Y puedo usar también la de construcción, ¿sí? Para importar. Por ejemplo, este export exportaba varias cosas, entonces me quedo con el extra export 1 y el extra export 2. El default significa que si yo guardo en una variable, sin deconstruirlo, me va a quedar lo que yo me va a importar lo que yo exporté como default. Si quiero importar el resto de las cosas que no son default, las tengo que importar deconstruidas. Ya se van a ir peleando con esto, ¿sí? Hay que usarlo un poco. Las clases, oh no, clases. Si no había clases, sí, hay clases. Son una mentira, sí, ya se los dije. Es meramente un syntax sugar de la forma de escribir funciones con new que les mostré antes. Es exactamente lo mismo, solamente que el syntax sugar hace que parezcan clases de verdad. Eh, es eso. Entonces, defino class user, le defino un constructor, nombre, name y age, los guardo en las variables de instancia, le defino un método, esta llavecita cierra acá, le defino un método, say my name, ¿sí? Que retorna this name. Le puedo definir métodos estáticos, ¿sí? Acá me pueden llegar a decir, ah, pero antes en las funciones no podías, sí podías, pero no importa, cosas locas. Pero bueno, le puedo definir un método estático, en este caso say hello. Puedo extender, ¿sí? Tengo herencia de clases. Tengo un supervisor que extiende de usuario. En este caso el constructor recibe tres argumentos, tres parámetros, name, age y job. Llamo al super, llamo al padre para que instancie el constructor del padre y asigno job a la instancia de job. Say my name retorna super, say my name, ¿sí? O sea, se fija cómo está definido el padre y le agrega I am this job, ¿sí? Me voy a limitar un cachito a la sintaxis de acá porque no la presenté.
¿Se acuerdan que estábamos concatenando con el signo más varias slides atrás cuando concatenábamos string? Eso es horrible, si todos lo odiamos. Entonces S6 introduce el concepto de string interpolation. No es que sea propio de S6 o de ECMAScript, ya existe en otros lenguajes, pero no existía en JavaScript. El concepto de string interpolation significa que yo voy a escribir un string. Ah, lo vimos en Kotlin. Kotlin lo tiene también. Bueno, es muy parecido al de Kotlin, con la diferencia que siempre le tengo que poner las llaves. En Kotlin también le poníamos el signo pesos, la comilla era doble. Acá la comilla es una tercer comilla, que es el tic francés, es el acento francés. Eh, si no, no funciona el string interpolation. ¿Sí? Para que funcione, tiene que tener esta comilla, la comilla francesa. Signo pesos, abro llave, adentro puedo poner todo el código JavaScript que quiera, cierro llave, sigo escribiendo mi string, abro llave, otro código JavaScript, en este caso una variable, cierro comilla. ¿Sí? Con eso puedo interpolar. 1000 veces más cómodo que concatenar. Instancio la variable user, que es GC, ¿sí? 20 años. Y la variable supervisor, que es obviamente Heisenberg. Entonces digo GC say my name, va a entrar por acá y va a decir, perdón, acá this va a decir GC. Y si hago Walter say my name, va a entrar por esta y va a decir Heisenberg I am the danger. ¿Sí? Obviamente todo está armado para tirar esta frase acá. Y el supervisor, esto es un método estático. Si estoy accediendo a nivel de clase, say hi, hace el hello there. Las clases no deberían tener mayor problema. Pueden usarlas como creerían que funciona una clase normalmente. Ok, ahora sí ya voy terminando. Eh, ¿Por qué les explicaba todo esto de S5, S6? La idea es saber S5, por lo menos qué es lo que pasa, porque es el código original o la sintaxis original de JavaScript. Es la que mayormente los browsers van a interpretar mejor. Pero, como dice bien la slide, ¿sí? Así que si está en la slide debe ser cierto, S5 es un asco. ¿Sí? La sintaxis se vuelve enseguida, la cosa se pone fea, se complica el código. Es mucho más lindo escribir en S6. Entonces, ¿cómo hago para pasar mi código de S5 a S6? Bueno, vamos a usar un transpilador que se llama Babel. ¿Sí? No lo vamos a ver ahora. Eh, Vamos a ver si armamos un videito con Babel. Tengo algo por ahí dando vueltas. Es un transpilador, ¿sí? Pueden verlo. O sea, no es un compilador porque no compila. ¿Sí? Lo que hace es transformar una sintaxis en otra sintaxis. Entonces transpila S6 en S5 y eso es lo que el browser termina utilizando. ¿Sí? Sí, bueno, acá hay ejemplos para que vean cómo funciona. El tema es que para nosotros va a ser completamente transparente. ¿Sí? Eh, es agregar un par de librerías, un par de reglas y ya más o menos queda. Así que no me voy a meter con eso ahora. Ok, llegamos. 40. ¿Ahora qué es? Links útiles, ya saben, como les dejo siempre. Esta es la última slide. Tengo que armarles un video más. Pero bueno, parte de JavaScript, hasta acá llegamos.